Una niña con lágrimas confesó: «Él me hiere a diario», hasta que un millonario reveló lo inesperado. Valentina, con solo 10 años, ya conocía el sabor amargo de la decepción. Cada día su maestro, un hombre con ojos fríos como el acero, lograba que sus sueños se desvanecieran. El eco de sus palabras llenas de desprecio retumbaba en su cabeza. «No eres lo suficientemente buena». La angustia crecía como una sombra detrás de ella, haciéndola sentir pequeña y vulnerable. En casa, su abuela doña Rosa le decía que debía levantarse, que debía recordar su esencia. Pero en la escuela, la realidad era otra. Las noches eran largas y los pensamientos interminables. Valentina se refugiaba en su arte, trazando líneas en su cuaderno como quien lucha contra un monstruo. Cada trazo representaba una herida, cada color un anhelo. Sus lágrimas mojaban el papel, pero el arte se convertía en su salvación. Sin embargo, la presión era insoportable. El concurso de arte que se acercaba la dejaba sin aliento. «Debo demostrar que puedo», pensaba. Pero el pavor de su maestro la acechaba como un lobo hambriento. Mientras su mente se debatía entre la desesperanza y la determinación, en su corazón brotaba un deseo de cambiar su narrativa. La llegada de Alejandro, un reconocido coleccionista de arte, prometía una puerta abierta a un futuro que parecía un sueño. Cuando vio sus pinturas, su sorpresa fue evidente. «Talento puro», murmuró, y por un instante Valentina sintió que el aire regresaba a sus pulmones. Pero el sabor agridulce de la incertidumbre le atormentaba. ¿Sería suficiente? ¿Podría su arte salvarla de la sombra de su maestro? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La angustia de Valentina crecía a medida que se acercaba el día del concurso. El eco de las burlas de su maestro era un susurro constante, un recordatorio de que la derrota podía ser inminente. Las noches se llenaban de insomnio, y sus trazos en el lienzo se tornaban más erráticos. Su mente se convertía en un campo de batalla. Las palabras de su abuela la empujaban hacia adelante, pero las sombras del pasado la mantenían cautiva. ¿Cómo podría enfrentar a su maestro, un hombre que siempre había disfrutado de ver su sufrimiento? Su corazón se sentía dividido, pues temía el rechazo, pero también ardía con el deseo de liberar su talento. Colores vibrantes empezaban a florecer en su arte, pero a cada trazo nuevo, el miedo se intensificaba. La lucha era interna. ¿Sería el miedo quien definiera su camino, o encontraría la fuerza para alzarse? El momento decisivo estaba a solo unas horas. La presión pesaba sobre sus hombros como una carga insoportable, y mientras preparaba su obra, un pensamiento la atravesó. ¿Quién era ella realmente? En un instante de clara revelación, Valentina sintió que su arte podía ser la clave para liberarse de las cadenas que la ataban. Sin embargo, enfrentar a su maestro en el concurso sería el reto más grande de todos. El futuro de su alma estaba en juego. Valentina respiró profundamente, sintiendo el aire fresco de la mañana que entraba por la ventana. Más que el día del concurso, hoy era el día en el que debía enfrentarse a sí misma. En su mente, la lucha entre la inseguridad y la esperanza se intensificaba. A medida que se preparaba, notó el brillo de su lienzo a la luz del sol. Era un reflejo de su lucha interna, un campo de batalla donde el color podía hablar más que las palabras que su maestro solía lanzar como dardos de desprecio. Su pasión por el arte siempre había sido su refugio. Se despertaba en medio de la noche por la idea de un trazo, el deseo de plasmar sus emociones en algo tangible. Sin embargo, el miedo a la crítica, especialmente la de su maestro, había oscurecido su talento.
Sabía que cada pincelada de su obra era un acto de valentía, un grito silencioso por la aceptación. Pero, ¿era eso suficiente? Mientras revisaba los detalles de su obra, un profundo sentido de vulnerabilidad la invadió. Preguntas abrumadoras surgieron. ¿Quién era ella sin el juicio del maestro? ¿Podía realmente ser vista más allá de las palabras hirientes? En ese instante, una nueva chispa encendió en su interior. Comprendió que su arte no era solo un reflejo de su dolor, sino una invitación a liberarse de la figura opresiva que la había seguido durante años. El día avanzaba, y su mente se inundaba de preparativos. De repente, el ruido del tráfico y las conversaciones a su alrededor se volvieron una mera melodía, como un susurro distante. Se embarcó en un ejercicio mental, recordando cada palabra de aliento que su abuela le había susurrado en sus momentos de desamparo. Tu esencia nunca debe ser olvidada. Resonaba en su cabeza mientras cada trazo comenzaba a cobrar vida en su imaginación. Valentina sentía que, bajo la presión y todo el dolor, había encontrado su propósito. El momento de la verdad se acercaba, y con él, la oportunidad de demostrar no solo al mundo, sino también a ella misma, que su valor no provenía de las palabras negativas del maestro. Tomando una decisión decisiva, eligió ver su arte como un espejo que reflejaba su crecimiento. En lugar de una herramienta de sufrimiento, sería su salvación. Con determinación renovada, preparó su lienzo y los colores que había seleccionado meticulosamente. Cada uno de ellos representaba no solo su historia, sino su lucha por la autoaceptación. A medida que colocaba las pinceladas, sentía como si cada color le ofreciera un pequeño recuerdo de su abuela, reforzando su valentía. Finalmente, cuando llegó la hora de partir hacia el concurso, una mezcla de nervios y emoción la invadía. Era el momento de romper el ciclo del miedo. Sabía que no solo se trataba de ganar o perder, sino de darse la oportunidad de brillar a su manera. Cuando cerró la puerta de su casa, dejó atrás una parte de ella que temía ser vista, dispuesta a mostrarse como realmente era. A medida que avanzaba hacia el lugar del concurso, el susto se disfrazó de determinación. Había llegado el momento de enfrentarse a su maestro. ¿Podría finalmente liberarse de su sombra? La gran pregunta resonaba en su mente mientras su corazón latía con fuerza. Y mientras se acercaba a la sala, otra interrogante surgió. ¿Estaría lista para el impacto que esa confrontación podría tener sobre su futuro artístico? El aire se volvió denso a medida que Valentina cruzaba las puertas del auditorio. La multitud, unida en sus propias expectativas, parecía un mar de rostros indiferentes. Cada paso resonaba como un eco carente de confianza. Mientras avanzaba hacia su estación, una mezcla de adrenalina y desasosiego la envolvía. No es solo una exposición, se repetía. Es mi verdad. El lienzo frente a ella era más que pigmento y tela. Era su historia, su lucha y su salvación. Sin embargo, su mirada se desvió hacia el fondo de la sala. Allí estaba él, su maestro, con su mirada crítica y su postura desafiante. La ansiedad comenzaba a apoderarse nuevamente de su mente. Esa figura que había sido como un sombra persistente, ahora representaba su mayor obstáculo, no solo en el arte, sino en la vida misma. Valentina cerró los ojos por un breve instante, buscando recuperar la calma. Recordó las noches en las que había abrazado esos colores, cómo cada trazo había sido un intento de liberarse de la carga emocional que llevaba a cuestas. Pero ahora se trataba de más que el arte, se trataba de la autoaceptación. Abriendo los ojos, una nueva determinación surgió de su interior. No podía permitir que el juicio de otro definiera su talento. A lo largo del evento, mientras algunos artistas presentaban sus obras, Valentina observaba sus técnicas con atención. Cada estilo, cada enfoque era una lección. No buscaba solo ser la mejor. Quería entender su esencia como artista. La urgencia de descubrir su identidad superaba al miedo que le producía la crítica. ¿Qué es lo que aporto al mundo?, pensaba, a la vez que cuestionaba sus intentos de cumplir con las expectativas ajenas. La voz de su maestro resonó en su cabeza. El arte es para los que pueden soportar la carga de la verdad,
Ella quería rebatirlo. El arte no era solo una carga, era un regalo, una manera de comunicar su vulnerabilidad y fuerza. Si podía visualizar eso en su obra, quizás se liberaría del yugo de sus palabras. Al tomar su turno, la conexión entre el lienzo y su corazón se hizo palpable. Se acercó, sintiendo el calor de la luz del foco sobre su rostro, y comenzó a hablar. Las palabras fluyeron como los colores en su obra. Compartió no solo su proceso creativo, sino la historia detrás de cada elección. La mirada expectante de la audiencia, la atención silenciosa de su maestro, cada elemento la instaba a profundizar. No se trataba solo de su obra, sino de su valentía para exponer su alma. Empezó a ver cómo cada intersección entre trazos revelaba partes de ella misma que había mantenido ocultas. A medida que compartía su viaje, capturó la atención y, sorprendentemente, la empatía de los presentes. Se sintió ligera, como si la presión de sus inseguridades se disolviera lentamente. Cuando terminó su presentación, no hubo un aplauso inmediato. En cambio, el silencio era pesado. Sin embargo, en su interior, Valentina sabía que había hecho algo que iba más allá de lo visual. Había reclamado su voz. Miró a su maestro, esperando una reacción. Su expresión era difícil de descifrar, pero por primera vez no le preocupaba. Había asumido el control de su propia narrativa. Mientras la sala comenzaba a llenar el silencio con murmuros de aprobación, una sensación de triunfo se instaló en su pecho. Aquella lucha era solo el principio, pero había cambiado algo fundamental en ella. Sin embargo, una sombra de duda permanecía en su mente. ¿Qué pasaría si esos murmullos no eran suficiente? ¿Si su maestro seguía siendo un obstáculo irremediable? La incertidumbre avanzaba a medida que se preparaba para escuchar el veredicto sobre el concurso. Sabía que su arte hablaba por sí mismo, pero la manera en que sería recibido podría reescribir su futuro. La sensación de la posible decepción era crítica, y mientras el jurado se preparaba para hablar, Valentina sabía que el verdadero juicio no sería el de ellos, sino el que ella misma se había decidido a enfrentar. Todo estaba en juego, y ahora no había vuelta atrás. Esa certeza resonaba en su mente antes de escuchar su nombre. La sala seguía cargada de una incertidumbre palpable, como si el aire mismo estuviera esperando con tensión la decisión del jurado. Valentina sintió cómo su corazón latía en un compás irregular. Esa pregunta que había surgido en su mente desde el inicio, ¿es suficiente lo que he hecho?, comenzó a reverberar con fuerza. Las palabras de su maestro, que alguna vez la habían intimidado, ahora se transformaban en un eco de desafío, empujándola a mirar en su interior. Mientras aguardaba la sentencia, reflexionó sobre lo que realmente significaba el arte para ella. Era más que una carrera o una forma de obtener reconocimiento. Era su vida, su capacidad de rescatarse ante la adversidad. Se dio cuenta que, aunque podía sentirse vulnerable, esa vulnerabilidad también era su fortaleza. Sabía que debía solidificar su decisión de seguir adelante, independientemente de los resultados. Unos murmullos pasaron entre el público mientras el jurado calibraba sus palabras. Valentina observó las expresiones variopintas de la audiencia, formando una barrera emocional que buscaba atravesar. En ese momento, visualizar el impacto de su obra en otros se convirtió en su nueva meta. Comprendió que lo que había compartido iba más allá de los juicios sobre su técnica, resonaba con las vivencias de quienes la escuchaban. ¿Qué si su arte podía consolar o inspirar incluso a quienes no conocía? Esa posibilidad le dio un nuevo impulso. Al escuchar su nombre resonar en el micrófono, una nueva oleada de adrenalina la envolvió. Se desplazó hacia el frente, con una postura más erguida. Su voz, antes temblorosa, era ahora firme. Mientras el jurado comenzaba a desglosar su análisis, Valentina sentía como cada palabra podía ser un golpe que la derribara o un peldaño firme hacia su realización. Al empezar a hablar, el jurado mencionó la originalidad de su enfoque, destacando la profundidad emocional de su trabajo. Era un alivio, pero no le permitió perderse en la frase de aprobación. Recordaba que su camino personal apenas comenzaba.
La vida de una artista no se mide solo por un concurso. El miedo a la crítica persiste. Si ese día había adquirido la valentía, entonces debía hallarla también después de ello. Sin embargo, en medio de las palabras de aliento, una frase le hizo eco. La crítica es a menudo la herramienta más dura, pero también la más formativa. Era un recordatorio de que incluso el éxito no eliminaría la negatividad. Valentina entendió el desafío que enfrentaría constantemente, porque el arte recreaba siempre una interacción fresca, cargada de disparidad entre la aceptación y el rechazo. Al concluir, aplaudieron, pero no era el sonido del reconocimiento lo que resonaba con más fuerza en su mente. Era la certeza de que su viaje no terminaba ahí, que cada paso implicaba enfrentarse a sus propias limitaciones, a su maestro, quizás incluso a sus propios miedos. Valentina sintió una mezcla de orgullo y temor. Cada paso hacia adelante requeriría un sacrificio personal y profesional. Mientras se alejaba del podio, vislumbró a su maestro en la distancia. Su cara mostraba un matiz inesperado. Podría percibir que al final también había algo en ella que lo había tocado. No obstante, al dar vuelta, el pensamiento de que un nuevo desafío la aguardaba le sorprendió. Había nuevos caminos que explorar, hasta grandes escenarios quizás, pero también personas que la incomodarían, aquellos que cuestionarían su valía. Su mente cargaba con la necesidad de entender cómo lidiar con esos nuevos desafíos. ¿Podría hacerlo? Esa pregunta la acompañaría en el camino a seguir. Un nuevo jurado y nuevos lienzos la estaban esperando, y sin importar cuántos obstáculos encontrara, estaba decidida a enfrentarlos. Mientras el murmullo se desvanecía, una figura familiar cruzó su mirada. «Valentina», dijo su maestro, acercándose con un semblante que no podía descifrar. «Necesitamos hablar». La inquietud se afianzó en su pecho. La última barrera de su confianza estaba a punto de ser desafiada. Valentina respiró hondo, mientras su maestro se acercaba. Había urgentemente deseado un diálogo, pero no sabía con qué palabras comenzaría. La mirada de él, que alguna vez le había infundido temor, ahora le generaba una mezcla de respeto y desafío. Su presencia parecía ponderar más que solo críticas sobre su trabajo. Era el preludio de una conversación que podría redirigir su trayectoria. «Valentina», comenzó, su voz resonando con un peso que era difícil de ignorar. «Tu presentación fue notable, pero sabes que este momento no es solo un comentario sobre lo que hiciste hoy. Necesitamos discutir tu próximo paso en el arte». Las palabras de su maestro le provocaron un malestar en el estómago. No deseaba que su éxito se restringiera a un solo momento. La presión de lo que vendría a continuación podía ser abrumadora. ¿Era suficiente haber impactado una vez? La incertidumbre le pareció un eco de aquella pregunta que jamás se apagaba. ¿Eres realmente buena en esto? Mientras su maestro continuaba hablando sobre las posibilidades que le esperaban, Valentina luchaba con sus propios pensamientos. Estaba convencida de querer ahondar más en su arte, pero los miedos latentes sutilmente empezaron a elevarse a la superficie. Si ella en verdad deseaba expresar su visión, tendría que estar dispuesta a enfrentar críticas más severas, a aceptar que no todas las reacciones serían positivas. «Quiero que explores un nuevo proyecto», dijo, sacándola de su trance interno. «Algo que te desafíe no solo como artista, sino como persona. Necesitas salir de tu zona de confort. Puedo conectarte con influencias y críticos que te proporcionen perspectivas más amplias, pero debes estar lista para lo que eso implica». La idea de recibir críticas no le resultaba agradable, pero la semilla del escritor o artista involucraba exposición y vulnerabilidad. La ambición por sobresalir se encendió un poco más. ¿Y si no logro captar su atención? ¿Y si mi arte no es lo suficientemente impactante? La inseguridad brotaba, pero también una chispa de determinación. Debes entender que cada obra es un paso hacia la maestría. No te aferres únicamente a los aplausos. Absórbelo como una experiencia de aprendizaje, respondió su maestro, su mirada fija en ella. Tu voz necesita ser escuchada en una arena más grande. Valentina asintió,
sintiendo como un pequeño rayo de confianza quebraba su ansiedad. Pero a cada paso hacia adelante surgía una nueva pregunta. ¿Podría romper la burbuja que había formado en su entorno? ¿Sería lo suficientemente fuerte para enfrentar no solo el rechazo, sino también su propia vulnerabilidad como artista? La conversación se tornó en un intercambio profundo de ideas, inspirándola a reflexionar sobre sus propias temáticas y la relevancia de lo que deseaba comunicar a través de su arte. Se dio cuenta de que su trabajo podía ofrecer consuelo y conexión a otros, una motivación poderosa que comenzaba a calar en su interior. Al concluir, su maestro la miró nuevamente. Recuerda que cada artista tiene su propio camino. No te compares. Concéntrate en lo que puedes construir. La expresión en su rostro era de aceptación, un cambio positivo que Valentina deseaba encarnar. Mientras caminaba hacia la puerta, su mente daba vueltas, asociando cada consejo con posibilidades infinitas. Sabía que la travesía no sería fácil. La duda se resquebrajaba solo por momentos, y las preguntas persistían. ¿Qué pasaría si no podía escalar esa nueva altura? ¿Sería capaz de soportar el peso de su propia ambición? El eco de su maestro reverberaba en su conciencia. Tu verdad necesita ser escuchada. Y entonces, un nuevo desafío surgió. Ante la decisión de aceptar ese proyecto audaz, o refugiarse en la seguridad de lo conocido, Valentina sintió que la decisión se aproximaba. Su corazón latía con impaciencia. Esta etapa significaría conocer nuevos límites, pero sobre todo, enfrentarse a sí misma en el proceso. La única certeza era que su camino estaba empedrado de dudas, pero también de oportunidades. El aire se tornó pesado una vez más, y tan pronto dio el primer paso hacia lo desconocido, un mensaje vibró en su teléfono. Era un contacto inesperado, alguien cuya opinión definía el mundo del arte contemporáneo. Valentina, eres invitada a exhibir una pieza en la Galería de Arte de la ciudad. Hablemos. La emoción mezclada con temor la golpeó en plena cara. La pregunta reverberó más fuerte que antes. ¿Realmente estaba lista para dar ese salto? Una mezcla de alivio y pavor la invadió. Era momento de tomar la decisión. El mensaje vibrante parecía un eco en su mente, reverberando con la intensidad de un tambor. Mientras sus dedos se movían por la pantalla del teléfono, intentando mantener la calma, Valentina sintió que sus pensamientos se atropellaban. Eres invitada. Resonaba en su interior, como una promesa. Pero, ¿una promesa de éxito o de exposición dolorosa? La oferta la impulsaba a un nuevo horizonte, pero también la confrontaba con la realidad de sus propias limitaciones. La galería era un espacio donde se acumulaba talento, donde las críticas podían ser tan afiladas como la luz que iluminaba cada obra. ¿Podría realmente destacar en un ambiente tan competido? ¿O se convertiría en un eco de su inseguridad? Aún así, el deseo de explorar su potencial comenzaba a tomar forma. Valentina se recuerda a sí misma cuando camina por los museos, sintiendo las emociones que las obras podían provocar. Ahora, era su turno de provocar esas mismas reacciones. La esencia de su arte necesitaba ser destilada en una pieza que no solo fuera un reflejo de su visión personal, sino un diálogo con el mundo. Era la oportunidad que había estado esperando, aunque no podía dejar de sentir que de cada gran oportunidad brota un gran miedo. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones. Durante la noche, Valentina se sentó frente a su mesa de trabajo, las hojas en blanco esperando a que su plumón dejara huella. Su mente laberíntica comenzó a explorar las posibilidades. ¿Qué tema podía abrazar? ¿Cómo podía contar su historia de manera que resonara con el público? Esa presión la llevó a un estado casi catártico, donde cada idea se mezclaba en un caos creativo. Valentina entendió que el primer paso pasaba por definir su voz. Era fundamental enfrentarse a sus miedos, poner a prueba sus habilidades y permitir que su arte fuese un vehículo de conexión. Sin embargo, conforme la noche avanzaba, la frustración la agobiaba. Era como si las palabras se escondieran detrás de una muralla que ella no podía atravesar. A veces, lo que más le dolía era la imposibilidad de comunicar su verdad.
Fue en ese momento que recordó las palabras de su maestro. No te aferres únicamente a los aplausos. Esa frase retumbó en su conciencia. Quizás en lugar de buscar la aprobación, debía centrarse en el proceso y en lo que quería expresar. Enfocar su arte no solo como un producto, sino como parte de una conversación continua, tanto consigo misma como con los demás. Decidida, separó unas hojas y comenzó a esbozar ideas. Fue un ejercicio de exploración sin juicio, donde cada línea era una fase de sí misma. La experiencia de ser vulnerables en la creación era un desafío en sí mismo, pero en lugar de huir, comenzó a registrarlo. En ese momento, sus manos se convirtieron en los intérpretes de su mente. Día tras día, Valentina se sumía en ese proceso de escritura, reflexión y creación. A medida que avanzaba, sus normas eran cada vez más ajustadas. La presión se transformaba en motivación, y el miedo comenzaba a ceder. Aunque la incertidumbre era una constante, había algo en su interior que le decía que estaba en el camino correcto. Sin embargo, la habilidad de crear no nacía en un vacío. La realidad de la crítica era ineludible, y la exhibición se acercaba rápidamente. Cada avance y cada frustración generaban un ciclo de crecimiento, pero también de preguntas afiladas. ¿Estaba realmente lista para enfrentarse a una audiencia más grande? ¿Sería suficiente la conexión emocional que estaba intentando forjar? Mientras su obra tomaba forma, una parte de ella querría arrojarse al fuego de la crítica y el juicio. Otra parte deseaba permanecer oculta en la seguridad de su zona de confort. Era una batalla interna, contra sus propios demonios y la expectativa que ahora pesaba sobre sus hombros. Un día, al despertarse, Valentina sintió una transformación. Había algo nuevo en su propósito. La exhibición no solo sería una oportunidad para mostrar su arte, sino una plataforma para su voz. Con un nuevo sentido de dirección, decidió compartir su proceso con su maestro, quien la había instado a salir de su zona de confort. Quería saber si recibía el mismo eco en su espíritu. La búsqueda de aprobación se desdibujaba lentamente, y una pregunta emergía con fuerza. ¿Estaría realmente dispuesta a aceptar lo que eso podría significar para ella, incluso si eso incluía el rechazo más crudo? Con ese pensamiento, una salvaje mezcla de emoción y miedo la llevó a decidir dar ese vital paso. Valentina apretó los labios, cerró los ojos y con fe renovada envió un mensaje a su maestro. Estoy lista para hablar de mi obra. Una decisión que marcaría el rumbo de su carrera, mientras la incertidumbre continuaba acechando. Justo cuando presionó enviar, una notificación iluminó la pantalla de su teléfono. Un mensaje de la galería que la dejó paralizada. Necesitamos definir la pieza que exhibirás en 3 días. El tiempo apremiaba, y las dudas se agolpaban. ¿Podría realmente plasmar su esencia en un lienzo en tan poco tiempo? La adrenalina subía, y se planteaba una nueva pregunta. ¿Sería este el punto de inflexión que había estado buscando, o solo otro peldaño en un camino lleno de incertidumbre? El despertador sonó con la brutalidad de un grito. Valentina se levantó, aún atrapada en la confusión del sueño, pero a medida que los recuerdos de la notificación la invadían, una ola de ansiedad la sacudía. 3 días. Tenía 3 días para plasmar lo que había estado cultivando en su interior durante años. Sueños, frustraciones, anhelos. A su alrededor, el eco de su propio desasosiego resonaba como un tambor, advirtiéndole del poco tiempo que le quedaba. La planificación se convirtió en su mantra. En lugar de quedarse paralizada por la presión, decidió abordar el desafío con un blanco hoja en la que podrían surgir nuevas ideas. Sin embargo, la claridad era una aparente ilusión. La primera hora pasó en vano. Su lápiz avanzaba, pero las líneas eran solo garabatos, meras sombras de lo que quería comunicar. Valentina cerró los ojos e inhaló profundamente. Cada inspiración era un recordatorio de su propósito. ¿Qué quiero decir? La pregunta flotaba en el aire, cada vez más ansiosa. Recordaba las pinturas que la habían marcado, cómo la historia de un artista podía ser tan impactante como el propio arte.
La galería no solo esperaba formas y colores, quería una narrativa que la sostuviera. Mientras sus pensamientos se aventuraban en el vacío, la luz del sol caía a través de la ventana, iluminando su espacio y revelando la tremenda sombra de sus inseguridades. Valentina decidió salir de su estudio. La necesidad de experimentar el mundo la invadió. Caminó por las calles de su vecindario, observando cada rincón, cada rostro. Empezó a buscar la conexión entre lo cotidiano y lo extraordinario. La sencillez de la vida cotidiana podía convertirse en arte si se miraba con atención. Así fue como se topó con un niño de la calle que, a pesar de su expresión triste, sonreía al recibir un pequeño gesto de bondad de una señora que le ofrecía pan. Aquel encuentro la hizo reflexionar sobre el sufrimiento. Una historia poderosa surgió en su mente. El dolor también puede ser bello, la lucha hermosa. Regresó a su estudio con una renovada energía. Empezó a realizar bocetos de ese momento, tratando de capturar la esencia de una vida que, a pesar de los obstáculos, aún encontraba razones para sonreír. Cada trazo se convirtió en una forma de conectar su propia vulnerabilidad con la del mundo que la rodeaba. Con cada día que pasaba, Valentina no solo estaba trabajando en su obra, sino también en su propia identidad como artista. Comenzó a compartir sus esbozos con un pequeño círculo de confianza de amigos cercanos, lo que le permitió abrirse a la crítica constructiva y recibir consejos. Sus palabras siempre la impulsaban a explorar más allá de sus límites. Sin embargo, bajo la mirada atenta de sus amigos, también surgió un oscuro eco, el miedo a ser juzgada. ¿Cómo puedo mostrar mi obra si siento que no estoy a la altura? La pregunta se transformó en un susurro doloroso que se repetía en su mente. Aún así, Valentina decidió canalizar ese miedo. Era una emoción que todos experimentaban, y a través de su obra podía mostrarlo. El día del cierre se volvió su fecha límite, y comenzó a vislumbrar un camino. Pero cuando sus manos finalmente se detuvieron sobre el lienzo terminado, en su pecho habitaba esa mezcla inquietante de orgullo y pavor. Había dado vida a su arte, pero también había expuesto su alma. Con la pieza finalmente lista, el acto de planificar su presentación devino en una nueva etapa de su proceso. Debía comunicar no solo lo que había mostrado, sino el porqué detrás de cada trazo, cada color. Un momento decisivo se gestaba. En su mente resonaban las palabras de su maestro, y la batuta de ansiedad se echó a un lado, dando paso al deseo de compartir su historia. Al final, Valentina sintió un impulso febril. Justo cuando se preparaba para enviar fotografías de su obra a la galería, su teléfono brilló nuevamente. El mensaje era de su maestro. «Estoy aquí si necesitas hablar». Era ese el momento para revelar su verdad más profunda, enfrentando no solo a su maestro, sino el complicado diálogo interno que había cultivado por tanto tiempo. El tiempo la apremiaba, pero ahora tenía más que una obra en sus manos. Tenía una genuina necesidad de conectarse. Con el corazón acelerado, escribió de vuelta: «Necesito tu ayuda». La incertidumbre aumentaba, y con ella la intensidad de su viaje artístico. ¿Serían sus palabras suficientes para reflejar lo que realmente significaba su trabajo? Las luces comenzaban a parpadear, y las sombras de sus miedos volvían a envolverla. El momento decisivo estaba a punto de llegar. Valentina observó la pantalla de su teléfono titilando, como un faro en medio de su tormenta interna. Las palabras de su maestro estaban cargadas de experiencia, un recordatorio de que no estaba sola en su lucha por encontrar su voz. Tomó una respiración profunda y decidió responder al mensaje, dejando caer las barreras que la habían mantenido alejada de sus propias emociones. Sabía que su camino no solo implicaba plasmar su arte, sino también enfrentarse a la verdad de su historia. Pronto, se encontró sentada en la mesa del café donde solía compartir ideas con su maestro. El aroma a café tostado la envolvía mientras las vibraciones de la ansiedad comenzaban a calmarse. Había llegado a una encrucijada. La necesidad de explicar su obra pasaba por explicar su ser, esa dicotomía a la que había estado huyendo,
La idea de abrirse de esa manera la intimidaba. Hacerlo significaba desnudarse emocionalmente ante alguien que había sido pilar en su formación. Era un paso que implicaba un alto riesgo. Cuando su maestro llegó, el brillo de su mirada la confortó. A veces los artistas pueden perderse en sus propios mundos. Cuéntame sobre tu obra, Valentina, dijo con esa voz que siempre le ofrecía calma. Mientras hablaba, su voz se entrelazaba con sus sentimientos. He intentado capturar la belleza que existe en el dolor. La lucha que todos enfrentamos es parte de lo humano, expresó, notando cómo cada palabra la liberaba, pero a la vez la hundía en una red de vulnerabilidad. Su maestro escuchó en silencio, lo que la animó a continuar. Quiero mostrar que a través de la adversidad se puede encontrar un resquicio de luz, afirmó, ahora con más firmeza. Era una idea que había estado gestando, pero no había tenido el valor de exteriorizar. Valentina podía notar las lágrimas que amenazaban con brotar mientras recordaba al niño que había encontrado en la calle. El consejo de su maestro fue como un bálsamo. Escribí sobre esto en mis primeros años, confesó, relatando cómo había canalizado su dolor personal en su obra, encontrando así no solo su voz, sino también su reconciliación. A través de su experiencia, Valentina vio un reflejo en su propia lucha. Había una lección poderosa en cada trozo de historia que compartía, una conexión que la empoderaba. Se sintió con más valor para hablar de su miedo a no ser suficiente. El pensamiento de ser juzgada me asfixia, admitió, consciente del peso que llevaban sus palabras. En lugar de una crítica, su maestro le ofreció una sonrisa cálida. La autenticidad es tu mayor fortaleza. A la gente le conmueve cómo te enfrentas a tus propios demonios. Inspirada, Valentina abandonó el café con una renovada perspectiva. Cada trazo de su obra ahora parecía tener un propósito más claro. La libertad que había encontrado al abrirse le permitió no solo avanzar en su proceso creativo, sino también en su desarrollo personal. Su arte, en lugar de ser una simple exhibición, se convertía en un testimonio de su propia historia. Mientras ejecutaba los últimos detalles de su presentación, su mente danzaba entre la ansiedad y una creciente sensación de empoderamiento. Sabía que había algo más por descubrir en sus experiencias y en su arte, pero el tiempo se intensificaba, apretando su pecho con la inminente narrativa que antes temía. Con cada creación y cada palabra compartida, Valentina se acercaba a quien realmente era. Fuera de la protección de su estudio, en el mundo real, había historias por contar y emociones por sentir. Mientras sellaba el envoltorio de su obra, se prometió que su siguiente paso tendría que ser aún más audaz. Las luces comenzaron a atenuarse en su estudio, como si el universo la estuviera preparando para el clímax de su viaje artístico. Sin embargo, antes de su gran momento, un mensaje de voz inusual iluminó su teléfono. Era de un desconocido. He visto tu trabajo, y creo que deberías mostrarlo en un lugar más grande. Estoy interesado en conversar contigo. La curiosidad la invadió, pero surge una interrogante. ¿Quién era este extraño y qué quería realmente de ella? Para Valentina, eso podía ser tanto una oportunidad como un desafío formidable. Mientras su corazón latía con fuerza, una sola idea cruzó su mente. Este podía ser el giro que estaba esperando, pero también el comienzo de nuevas inseguridades. ¿Estaba lista para abrirse a un mundo que aún no conocía? El mensaje resonó en su mente, obligándola a confrontar sus propios temores. La incertidumbre creció como un monstruo en la sombra. La idea de salir de su zona de confort era aterradora. A un lado, sus ansias de reconocimiento artísticos se cruzaban con sus miedos profundos de no ser comprendida. Pasaron días, y ella no pudo evitar analizarlos una y otra vez. Cada vez que miraba su teléfono, se preguntaba si debía aceptar la invitación o descartar la propuesta. ¿Por qué un desconocido querría hablar de su trabajo? ¿Acaso era una trampa? Sin embargo, había un eco en su interior que la instaba a no dejar pasar la oportunidad. Fue esa misma voz que la había guiado al café y que la había impulsado a compartir su historia con su maestro. Finalmente, después de una noche de insomnio, decidió hacer algo valiente. Se sentó frente a su computadora y redactó un mensaje breve.
Hola, me interesa saber más sobre tu propuesta. Envió el correo, y aunque el pánico la invadía, sintió que había dado un paso decisivo hacia adelante. La respuesta llegó rápidamente. El desconocido, que se presentó como Ignacio, parecía genuino, motivador, invitador. Me gustaría conocer tu trabajo en persona. Tal vez podrías considerarlo para una muestra, en una galería que estoy desarrollando. Mientras Valentina leía las palabras de Ignacio, el miedo inicial comenzó a transformarse en curiosidad. ¿Era realmente posible que alguien reconociera su arte lo suficiente como para llevarlo a un nivel superior? La idea de una galería, con su nombre en las paredes, suscitó un torbellino de emociones. Esperanza, pero también ansiedad. Podía ser su gran oportunidad, pero ¿qué pasaría si no estaba a la altura? Decidió que la reunión debía ser en un lugar donde pudiera sentirse menos vulnerable, lejos del brillo de un entorno formal. Optó por un pequeño parque lleno de árboles, un espacio donde pudiera conectar con su esencia. Al llegar, el aire fresco le dio una chispa de claridad. Respiró hondo, recordando las palabras de su maestro sobre la autenticidad y el valor de mostrarse tal como era. Ignacio llegó puntualmente. Sus ojos reflejaban una mezcla de seriedad y admiración. «He visto algunas de tus piezas en línea», comenzó. «Me impactó la profundidad emocional que transmites, y quiero ayudarte a llevar tu arte a un público más amplio». A medida que hablaban, Valentina sintió la tensión de la inseguridad radiando de su piel. Sin embargo, el conocimiento de sus propias luchas, la visión que había empezado a formar sobre su arte, ofreció un nuevo vigor. Esta no era solo una discusión sobre un posible proyecto, era una oportunidad para afianzar su voz ante un nuevo público. «¿Qué es lo que deseas comunicar con tu arte?», preguntó Ignacio, mirando su expresión con atención. La pregunta la sorprendió, pero también la motivó a profundizar. Se dio cuenta de que sus obras no eran solo un reflejo de su dolor, sino una forma de diálogo con los demás. Debía preparar algo más que un simple discurso sobre técnica o color. Debía exhibirse en toda su vulnerabilidad. Mientras Valentina compartía su historia de vida, el reto personal se intensificó. En cada palabra pronunciada, se daba cuenta de que estaba enfrentando no solo a Ignacio, sino también a sus propios demonios. Cada fragmento de su historia, cada decisión tomada, la acercaba un paso más a ser la artista que siempre había deseado ser. Antes de despedirse, Ignacio la miró fijamente. «Te veo potencial. No ocultes lo que eres en pos de complacer a otros. Tu autenticidad es lo que te hará destacar». Al regresar a casa, las palabras resonaban como un mantra. Valentina entendía que, al abrir su corazón, estaba ganando algo más significativo que reconocimiento. Una profunda conexión consigo misma y con su arte. Volvió a su estudio, llena de energía y un renovado propósito. Sin embargo, mientras revisaba sus obras, encontró una nota en su mesa de trabajo. No recordaba haberla dejado allí. «El arte necesita salir. No temas perder el control». Era un recordatorio que podría interpretarse de muchas maneras. ¿Era un empujón hacia lo desconocido? ¿O una advertencia de que lo que vendría podría desestabilizar su vida? La inquietud se apoderó de ella una vez más. Estaba a las puertas de un nuevo camino, pero el eco de la advertencia resonaba en su mente. ¿Sería capaz de manejar la verdad detrás de su arte y las consecuencias de ser vulnerable en el escenario? La decisión se tornaba inminente mientras su corazón replicaba el ritmo de su flujo creativo. El día de la exhibición llegó, un antes y un después en la vida de Valentina. Se encontraba de pie ante la galería, rodeada de sus obras, cada una un pedazo de su alma. Había trabajado incansablemente en esas piezas. Cada trazo, cada color, había sido un intento de comunicarse, de conectar con los demás a través de sus emociones y vivencias. Por fin, la oportunidad de mostrarse al mundo había llegado. Sin embargo, a medida que los invitados comenzaban a llegar, los nervios brotaron intensamente. La presión de ser juzgada por su arte, justo por aquellos que no conocían su historia, casi la ahoga.
Con cada mirada que se posaba en sus cuadros, sentía el eco de los comentarios de su maestro, los cuestionamientos de su valía, como sombras que intentaban arrebatarle la confianza. Los espectadores verían lo que ella quería transmitir, o solo apreciarían su trabajo desde una perspectiva superficial. Recordó las palabras de Ignacio. Tu autenticidad es lo que te hará destacar. Con ese pensamiento en mente, Valentina tomó una profunda respiración, sintiendo la conexión de su arte con su propia historia. Ya no era solo un proyecto para recibir elogios, era un homenaje a todo lo que había enfrentado, una celebración de sus dificultades y triunfos. Comenzaron las presentaciones. Valentina se preparó para hablar sobre su obra, no solo sobre la técnica, sino sobre el significado y el sentimiento detrás de cada una. Aún así, la inseguridad la asaltaba al recordar la actitud despreciativa de su maestro. Pero ahora era diferente. Su enfoque no era buscar aprobación, sino compartir su verdad. Los murmullos en la galería eran cada vez más intensos. Valentina subió al escenario y sus ojos se encontraron con el público. Caras que buscaban conexión. Esto la hizo sentirse menos vulnerable, como si cada par de ojos que la miraba tuviera una historia que contar. Se adentró en su discurso, notando que cada palabra que salía de sus labios era como un hilo que unía su vida con la de los demás. Quiero que sepan que cada una de estas pinturas representa no solo momentos de tristeza, sino también de resiliencia. El dolor y la lucha pueden ser bellos si se miran desde la perspectiva correcta. He aprendido que el arte es una forma de encontrar libertad en medio de la opresión. Mientras hablaba, sintió que una carga se liberaba. Su voz resonaba con una certeza nunca antes experimentada. Al finalizar su presentación, se dio cuenta de que había superado no solo sus miedos, sino que también había compartido su viaje personal con aquellos presentes. Sus palabras parecieron provocar un efecto en el público, que comenzó a ofrecerle aplausos sinceros, un reconocimiento que no solo era sobre lo visual, sino sobre la valentía y autenticidad que había mostrado. Una vez la exhibición se disolvió, Valentina sintió que se había liberado de sus ataduras. El arte que antes era un canal de sufrimiento, ahora se había transformado en una fuente inagotable de poder personal. La idea de que su historia podía resonar en los demás había tomado forma en su corazón. Ignacio se acercó y la felicitó. Tu trabajo no es solo impresionante. La manera en que te has expuesto creará un impacto en quienes lo ven. Tu virtud está en conectar a través de la vulnerabilidad. Esa validación la llenó de satisfacción. Había conquistado un miedo monumental, y al hacerlo, había encontrado su voz auténtica. La semana siguiente, Valentina se enteró de que había sido seleccionada para una próxima exposición en una galería importante de la ciudad. Al enterarse, sonrió. Había logrado algo que alguna vez le pareció imposible. No solo había probado su talento, sino que también había demostrado que no permitiría que nadie le robara su esencia. El trabajo continuo, la búsqueda constante de su verdad y el deseo de crecer como artista la habían llevado exactamente a donde necesitaba estar. La confianza que antes le faltaba había florecido en ella. Valentina ya no era una niña sumida en las sombras del desprecio. Se había convertido en una artista con un camino claro, dispuesta a enfrentar los desafíos que vendrían. Con cada presentación, cada crítica constructiva, sabía que sus miedos jamás desaparecen por completo, pero ya no temía enfrentarlos. Se había transformado, había aprendido a ser valiente. Ahora, su arte era tanto un reflejo de su viaje como un faro de esperanza para aquellos que también luchan en silencio. Ese día, Valentina cerró un ciclo y al mismo tiempo abrió otro nuevo lleno de oportunidades. Ya no era solo una sobreviviente, sino una artista, una comunicadora de emociones, capaz de tejer sus experiencias en un lienzo que podría iluminar a otros. Al mirar su obra, sintió una profunda conexión con su propio ser, reintegrando su valor y autenticidad en cada trazo. Era el reflejo de su alma, fuerte y luminosa, inspirado en su verdad, y eso era suficiente. La vida de Valentina había cambiado drásticamente. Había triunfado no solo en el arte, sino en la aceptación de sí misma. Al salir de la galería,
El viento acarició su rostro mientras sentía que el futuro se extendía ante ella, lleno de posibilidades infinitas. Con una sonrisa genuina, se preparó para lo que vendría. Al fin, estaba lista. Ahora, tú también puedes ser parte de esta historia conmovedora. No esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para impulsar el algoritmo y que más personas conozcan estos relatos inspiradores. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final. Queremos saber tu opinión. Y por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de la transformación. Hazlo ya.